Todo comenzó en una tarde soleada, mientras preparaba la cena para mi esposo, Javier. Siempre había creído que era la esposa perfecta, dedicada, amorosa y atenta. Javier era un hombre amable, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más grises. Nos habíamos casado hace 5 años, y aunque había amor entre nosotros, la rutina había empezado a hacer mella en nuestra relación. A menudo me encontraba anhelando algo más, algo que encendiera la chispa que una vez había ardido con fuerza. Fue entonces que conocí a Lucas, el primo de Javier. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y sin esfuerzo hacía que todos se sintieran a gusto. Tenía un humor contagioso y una mirada que parecía comprender cada parte de mí. Desde nuestra primera reunión familiar sentí una conexión inexplicable. Mientras los demás hablaban y reían, él me miraba con una intensidad que me hacía sentir viva. A menudo lo veía como un niño grande, lleno de energía y risas, pero había algo en su forma de ser que despertaba un deseo oculto dentro de mí. Un día, después de una reunión familiar, Lucas me envió un mensaje preguntando si quería salir a tomar un café. Mi corazón se aceleró. La idea de pasar tiempo a solas con él me emocionaba. Así fue como, sin darme cuenta, comencé a caminar por un sendero peligroso, donde la línea entre la amistad y la traición se desdibujaba lentamente. La inocencia de esos encuentros pronto se convertiría en una tormenta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era una tarde fresca y soleada cuando finalmente acepté la invitación de Lucas. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, un lugar acogedor con luces tenues y el aroma a café fresco flotando en el aire. Desde el momento en que entré, lo vi sentado en una mesa en el rincón, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a él. Cada paso estaba cargado de una emoción que no podía explicar. Nos sentamos y mientras charlábamos, las palabras fluían como si nos conociéramos desde toda la vida. Lucas tenía esa capacidad especial de hacerme sentir única, como si el resto del mundo desapareciera y solo existiéramos nosotros dos. Compartimos risas y anécdotas, y cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar la misma taza, una chispa eléctrica recorría mi piel. Era un momento que desafiaba la lógica. Estaba con el primo de mi esposo, y sin embargo, la conexión que sentía era tan intensa que no podía ignorarla. Después de un par de horas decidimos dar un paseo. La tarde se tornó mágica mientras caminábamos por las calles, hablando de nuestros sueños y anhelos. Lucas me contaba sobre su pasión por la fotografía, mostrando las imágenes que había capturado, y yo compartía mis propios deseos de explorar el mundo. La conversación se tornó más personal y pude ver la vulnerabilidad en sus ojos, algo que me hizo sentir aún más conectada con él. Cuando nos detuvimos frente a un pequeño parque, la atmósfera cambió. Lucas se volvió serio y de repente el aire se volvió pesado. No sé cómo explicarlo, pero hay algo entre nosotros, dijo con una voz suave. Mi corazón se detuvo por un segundo. La línea entre la amistad y la traición comenzó a desdibujarse aún más. Sentí un torbellino de emociones. Sabía que debía detenerme, pero el deseo por él era abrumador. En ese instante, nuestras miradas se encontraron, y todo lo que había estado guardando en mi interior estalló. Sin pensarlo, me acerqué y él me tomó de la mano, conduciéndome hacia un rincón más apartado del parque. Allí, con el mundo a nuestro alrededor desvanecido, me di cuenta de que estaba en el umbral de una decisión que cambiaría todo. Después de aquel encuentro, mi vida se convirtió en una montaña rusa emocional. Pasaron días y semanas, pero cada vez que veía a Lucas, el mundo a mi alrededor se desvanecía. La atracción entre nosotros se convirtió en un secreto ardiente que ambos sabíamos que no podíamos ignorar. Los mensajes se hicieron más frecuentes, cada palabra cargada de un significado oculto que solo nosotros entendíamos. Fue en una noche lluviosa, mientras mi esposo Javier estaba en una cena de trabajo, que decidí invitar a Lucas a mi casa. La idea de tenerlo aquí, en mi espacio, me llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando llegó, la atmósfera era palpable. El sonido de la lluvia contra las ventanas parecía marcar el ritmo de nuestros corazones. Compartimos una botella de vino y cada sorbo parecía borrar un poco más la lógica de mis decisiones. Con cada risa y cada mirada, la tensión creció. Lucas se acercó más a mí y en un instante nuestros labios se encontraron en un beso que fue a la vez dulce y peligroso.
La calidez de su cuerpo contra el mío me hizo olvidar cualquier remordimiento. Aquella noche fue un torbellino de emociones, y antes de darme cuenta, estábamos enredados en sábanas, nuestros cuerpos moviéndose al compás de un deseo incontrolable. Los encuentros se volvieron más frecuentes, cada vez más apasionados y menos discretos. Encontramos lugares ocultos donde podíamos estar juntos sin temor a ser descubiertos. Un parque apartado, un hotel al que accedíamos como sombras, donde los susurros y las risas se entrelazaban con el sonido de nuestras respiraciones. Cada encuentro estaba impregnado de una mezcla de adrenalina y culpa, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, el deseo me mantenía cautiva. Cada vez que regresaba a casa, el peso de mi traición me seguía como una sombra. Miraba a Javier a los ojos, y aunque él sonreía, sentía que en su corazón había un espacio vacío que yo misma había creado. La verdad era una carga que llevaba conmigo, y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía esconderla. La pasión que compartía con Lucas era un fuego incontrolable, pero el dolor que infligía a Javier se convertía en una espina que me atravesaba el alma. La pasión desbordante que compartía con Lucas comenzó a convertirse en una lucha interna desgarradora. Cada vez que lo veía, una parte de mí se iluminaba, pero otra parte se ahogaba en la culpa. Mis días se convirtieron en un juego de máscaras. Sonreía y actuaba como si todo estuviera bien, mientras que por dentro el caos reinaba. El dolor de traicionar a Javier me perseguía como un eco incesante, recordándome constantemente lo que había arriesgado. Había momentos en los que me sentía atrapada entre dos mundos, el de la familia y la lealtad que juré a Javier y el de la pasión arrolladora que me ofrecía Lucas. Mis noches con él eran como una fuga de la realidad, pero al regresar a casa, la realidad me golpeaba con una fuerza brutal. Javier no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Él me miraba con amor y yo me sentía como una impostora. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, no pude concentrarme. Mis pensamientos volaban hacia Lucas. Sabía que debía poner fin a esta locura, pero la idea de perderlo me llenaba de un terror paralizante. Nos habíamos encontrado de nuevo esa noche y él me esperaba en el parque donde todo había comenzado. Al verlo, mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo un nudo se formó en mi estómago. La culpa se había convertido en una compañera constante y ahora parecía que iba a desbordarse en cualquier momento. Necesitamos hablar, le dije al acercarme. Lucas me miró con esa expresión intensa que me hacía sentir viva, pero había un aire de inquietud en su rostro. ¿Te pasa algo?, preguntó, su voz suave pero con un atisbo de preocupación. Mientras caminábamos por el sendero iluminado, las palabras comenzaron a fluir, pero no de la manera en que esperaba. Me encontré hablando de mis miedos, de cómo la vida que había construido con Javier estaba siendo desmoronada por mis decisiones. Lucas, en cambio, parecía estar cada vez más ansioso. No quiero que esto termine, dijo, deteniéndose en seco. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Lo que tenemos es real. No podemos dejar que se acabe así. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco. ¿Era eso lo que quería? ¿Renunciar a todo lo que había construido por una chispa de pasión? Pero la idea de traicionar a Javier, un hombre que había estado a mi lado en los momentos más difíciles, me desgarraba por dentro. Mi corazón latía con fuerza. Y antes de que pudiera responder, Lucas se acercó y me besó con una intensidad que encendió una vez más el fuego que ardía entre nosotros. En ese instante, la lucha entre el amor y la traición se convirtió en una batalla interna que parecía no tener fin. Mientras sus labios tocaban los míos, sabía que estaba cruzando una línea que no podía deshacer. Era una línea entre el deseo desenfrenado y el dolor que infligiría a una persona que nunca mereció esto. Desperté al día siguiente con el peso de la decisión en mi pecho. Mientras miraba a Javier dormir, su rostro tranquilo y despreocupado, me di cuenta de que estaba en un punto de no retorno. La vida que había elegido se desmoronaba lentamente a mis pies, y sin embargo la atracción por Lucas seguía siendo un fuego inextinguible. La pregunta que retumbaba en mi mente era, ¿podría seguir viviendo así, atrapada en una mentira que se sentía tan verdadera? Era el momento de tomar una decisión, y la presión era abrumadora. Cada vez que pensaba en dar el paso, el miedo se apoderaba de mí, pero la atracción hacia Lucas seguía siendo una fuerza poderosa. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer mi deseo? ¿Y qué significaría eso para Javier?
La vida se estaba convirtiendo en un campo de batalla, y mi corazón estaba atrapado en el fuego cruzado. Pasaron días llenos de incertidumbre y tormento emocional. La tensión entre Lucas y yo alcanzó un punto álgido, y la línea que separaba la pasión del amor se volvió borrosa. Cada vez que lo veía, una parte de mí se sentía viva, pero la otra parte me advertía que estaba jugando con fuego. Sabía que tenía que poner fin a esto, pero la idea de perder a Lucas me aterrorizaba. Una noche decidí que no podía seguir así. Con el corazón en la mano, lo llamé y le dije que necesitábamos hablar. Acordamos vernos en un café tranquilo, el mismo lugar donde todo había comenzado. El aire estaba cargado de una tensión palpable cuando llegué. Lucas ya estaba allí, su expresión seria y ansiosa. ¿Qué sucede?, preguntó, al notar la preocupación en mi rostro. No sé si esto es lo que quiero, dije, sintiendo que las palabras me costaban un esfuerzo titánico. Sus ojos se oscurecieron, pero antes de que pudiera continuar, él me interrumpió. Pero lo que tenemos es real, ¿no? Su voz temblaba de emoción. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Lucas se acercó, buscando consolarme. Era un gesto lleno de cariño, pero la realidad de nuestra situación se desbordó. Sabía que necesitaba ser honesta. Estoy casada, Lucas. No puedo seguir engañando a Javier. Él merece saber la verdad, respondí, mis palabras resonando en el aire como un eco de mi propia culpa. La confesión dejó a Lucas en silencio. En su mirada se reflejaban la tristeza y la confusión. No quiero perderte, dijo finalmente. Su voz era un susurro desgarrador. No puedes perder lo que nunca te pertenece, respondí, sintiendo que cada palabra era una herida en mi corazón. Estuvimos en un impas, la atmósfera tensa entre nosotros. Después de un largo silencio, él se acercó y tomó mis manos. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te quiero. Y sé que esto es complicado, pero creo que podemos encontrar una manera. Sus palabras resonaron en mi interior y un torrente de emociones me invadió. La atracción y el deseo seguían siendo fuertes, pero el peso de mi traición hacia Javier se convirtió en una carga insoportable. Estaba atrapada entre el amor y la culpa, y no sabía cómo escapar. En ese momento, decidí que debía hablar con Javier. No podía seguir viviendo esta doble vida. La verdad necesitaba salir, aunque eso significara destruir todo lo que habíamos construido juntos. Quería ser honesta, no solo con él, sino también conmigo misma. Esa noche regresé a casa con una determinación renovada, pero también con un nudo en el estómago. Javier me esperaba en la sala con una sonrisa que siempre me había hecho sentir en casa. Su calidez me envolvió, pero también me aplastó. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, su voz llena de cariño. La pregunta era simple, pero en mi mente la respuesta era un huracán de emociones. Lo miré a los ojos, buscando la manera de comenzar la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El aire era pesado y el tiempo parecía haberse detenido. Javier, necesitamos hablar, dije finalmente, sintiendo que el peso de mis palabras podría desmoronar todo lo que habíamos construido. Su expresión cambió de alegría a preocupación, y eso me rompió el corazón. Sabía que estaba a punto de dar un paso que no podía deshacer, pero en ese momento, con el dolor y la culpa apretando mi pecho, supe que la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz temblando levemente. ¿Era ahora o nunca? La revelación que estaba a punto de hacer no solo cambiaría mi vida, sino también la de Javier. El peso de mi traición se cernía sobre nosotros, y en un instante comprendí que el amor verdadero también podía ser un acto de valentía, aunque a veces significara romper el corazón de quienes más amamos. El aire en la sala estaba cargado de una tensión insoportable mientras me preparaba para soltar la bomba que podría cambiarlo todo. Miré a Javier, quien me sonreía con esa misma calidez de siempre, pero sabía que esa sonrisa pronto se desvanecería. Javier, hay algo que debo decirte, comencé. Mi voz temblaba mientras las palabras se atragantaban en mi garganta. Su mirada se tornó seria, como si intuyera que algo estaba mal. ¿De qué se trata?, preguntó. Su tono era firme, pero la preocupación era evidente. Tomé un profundo respiro, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Las memorias de los momentos felices que habíamos compartido inundaron mi mente, pero sabía que no podía seguir viviendo en una mentira. He estado viendo a alguien, dije finalmente. El peso de la verdad me aplastó. Las palabras cayeron como un rayo, y el silencio que siguió fue ensordecedor.
La expresión de Javier se volvió de incredulidad a horror. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó, su voz apenas un susurro. Es Lucas, el primo de... No pude terminar la frase. El dolor en su rostro era tan intenso que me detuvo en seco. La ira y la tristeza se mezclaron en sus ojos. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? Su voz temblaba, y yo sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Quería explicarle, quería que entendiera lo confusa que había estado, cómo la vida con Lucas había iluminado partes de mí que había olvidado. Pero cada intento de justificación solo parecía ser el dolor más profundo. Te amé, Javier. Te amo, dije sintiendo las lágrimas caer por mis mejillas. Pero perdí el control. ¿Amor? Me interrumpió, su voz se había vuelto dura como el acero. ¿Es eso lo que sientes por mí? ¿O es solo culpa? La pregunta me golpeó como una ola. ¿Qué era el amor en este momento? ¿Era lealtad? ¿Era pasión? ¿Era simplemente un refugio? Mi corazón se desgarraba mientras comprendía que mis acciones habían creado un abismo entre nosotros que sería difícil de cruzar. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente. Su voz era un eco de desolación. En ese instante, supe que había cruzado un límite del que no había retorno. La traición no solo había herido a Javier, sino que también me había herido a mí misma. Me sentía atrapada en un ciclo de dolor, culpable por causar su sufrimiento y por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentar mis propios sentimientos antes. Lucas no es la respuesta, lo sé, pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo ser honesta ahora, respondí, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Javier se dio la vuelta, alejándose de mí, y en ese momento supe que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi mejor amigo. La realidad de lo que había hecho se cernía sobre mí como una sombra. Mientras lo veía alejarse, una parte de mí quería correr tras él, gritarle que todo podía solucionarse, que había esperanza. Pero otra parte sabía que las heridas que había infligido no sanarían fácilmente. El estruendo de la puerta al cerrarse resonó en mi corazón. El dolor de su traición fue como un eco en mi mente, y mientras caía de rodillas, un torrente de lágrimas me desbordó. La libertad que había buscado en Lucas se había transformado en una prisión emocional de culpa y arrepentimiento. Esa noche, mientras me quedaba sola en la oscuridad, comprendí que la vida no siempre es sencilla. A veces las decisiones que tomamos pueden llevarnos por caminos inesperados, y el amor, aunque apasionado, puede volverse un arma de doble filo. ¿Qué había aprendido de todo esto? Que el deseo puede cegarnos y que el amor verdadero requiere honestidad y lealtad. No sabía cómo seguir adelante, pero una cosa era clara: no podía escapar de las consecuencias de mis acciones. En un instante todo se desmoronó, y ahora estaba sola, enfrentando un futuro incierto. Mientras la noche se adueñaba del cielo, me di cuenta de que la vida era un laberinto de elecciones, y cada decisión tenía un precio. La traición había llevado a la ruptura de un amor que creía eterno. Y ahora, en la soledad de mi dolor, me preguntaba si alguna vez podría encontrarme a mí misma de nuevo.